Cerramos la sesión bursátil europea en negativo para las principales plazas. Es un placer saludar a Darío García, analista de XTB. Darío, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, sesión en negativo para el viejo continente, pero en Estados Unidos hemos visto máximos históricos en el Nasdaq 100. Ha llegado a tocar los 15.000 puntos a lo largo de la sesión. El Standard & Poor's 500 también con máximos históricos. Dow Jones hoy más rezagado en terreno negativo. ¿Cómo estás viendo la sesión en Estados Unidos y cómo has visto la sesión europea? Pues en Europa inicialmente hemos visto titubear al selectivo español junto con el DAX alemán. Han entrado en un rango lateral bastante importante hasta que a las 2:30 de la tarde se ha conocido el dato de la inflación de Estados Unidos, rebasando con una diferencia bastante sustancial el 4,9% que se esperaba e incluso el 5% que habíamos visto el mes pasado. Este incremento de los precios vuelve a poner en alerta a los inversores que han puesto en jaque a la banca y al sector turístico en la sesión de hoy en España concretamente, incluso en el MIB italiano, que es el segundo índice en Europa que más está cayendo en la sesión, precisamente por esa presión y el sesgo defensivo que ha marcado esta publicación macroeconómica y que ha hecho de nuevo caer a los rendimientos del bono norteamericano, que también pondrá en jaque, lógicamente, a las futuras emisiones de deuda del gobierno de Estados Unidos. En este contexto, también había que tener en cuenta que se arrancaba el calendario de resultados empresariales con JP Morgan y Goldman Sachs en referencia de la banca y PepsiCo un poco en relación al sector del consumo, que ha marcado un nuevo hito respecto al comparable del año pasado y que es probablemente este descuento positivo del incremento, la mejora o la recuperación del consumo lo que haya marcado las alzas en la cotización de los índices norteamericanos en la sesión de hoy, porque de hecho la banca, JP Morgan y Goldman Sachs, a pesar de haber marcado unos buenos datos en los resultados y aunque hemos visto, eso sí, una caída en sus ingresos proveniente de las actividades comerciales, hemos visto corregir a ambas compañías después de la publicación en cuanto ha arrancado la sesión. Exacto, de hecho seguimos teniéndolas en negativo. JP Morgan es la segunda más bajista en el Dow Jones. 2 posiciones después le sigue Goldman Sachs. ¿Cómo interpretamos estas caídas de hoy en bolsa a pesar de esos resultados? Bueno, independientemente de que los resultados son buenos, si comparamos algunos de los parámetros y sobre todo, como hemos visto, Goldman Sachs en relación a las operaciones inorgánicas que ha venido desarrollando durante todo este año pasado y también el récord de un menor impacto de los impagados en el caso de las cuentas de JP Morgan, lo cierto es que la actividad comercial de la banca, que es lo que denota al fin y al cabo una recuperación del consumo y de la reactivación del entramado empresarial, en el caso de JP Morgan se ha visto un retroceso del 30% con respecto al mismo periodo del año pasado. Y si recordamos que el año pasado, el segundo trimestre, estuvo impactado plenamente por la pandemia, es de denotar que realmente el consumo no se ha recuperado como se debiera y que probablemente las medidas monetarias aplicadas por la Reserva Federal y los estímulos provenientes también del gobierno de Estados Unidos hayan incentivado más bien poco la reactivación de la economía, sabiendo también que uno de los principales problemas, que es que los bancos son los que distribuyen esa liquidez generada por parte de la Reserva Federal y del gobierno de Estados Unidos, no ha llegado realmente donde debiera. Y precisamente en la última medida monetaria de la Reserva Federal, eso fue penalizado a través del incremento de la tasa del exceso de depósito. Por otro lado, más allá de los resultados de la banca, hemos tenido también los de Pepsi. En este caso, los de Pepsi sí se han visto aplaudidos por el mercado. De hecho, está liderando las alzas en Standard & Poor's 500 y también, pues como curiosidad, hemos visto cómo ha impulsado también la cotización de los títulos de Coca-Cola. ¿Qué podemos decir respecto al sector? Pues a destacar dentro de la publicación de resultados de Pepsi no es tanto el incremento que ha habido en el consumo discrecional o en el consumo minorista, sino a través de las grandes cadenas y grandes superficies de restauración que tienen contratado con Pepsi la distribución de su bebida en cuanto a refrescos dentro de la oferta de los restaurantes. Lo que está denotando ese dato es que hay un incremento o una recuperación de la actividad en cuanto a la restauración, precisamente motivado por la reapertura de las economías, el levantamiento de las restricciones y la ampliación de los horarios de servicio, en este caso de las actividades empresariales vinculadas con la restauración, lo que indica que precisamente pues, hay una recuperación explícita. Lo que no denota es si esta recuperación va a ser sostenible, sobre todo de cara al segundo semestre del año, si tenemos en cuenta que la nueva variante Delta del coronavirus y el incremento de la incidencia, sobre todo en la gente joven,
podría ser un problema para los próximos resultados, en este caso ya del tercer trimestre y del cierre del año. Y Darío, muy brevemente porque nos quedamos sin tiempo, ¿cómo interpretamos hoy el dato que hemos conocido de IPC en Estados Unidos, ese crecimiento del 5,4% en el mes de junio? Pues es problemático porque uno de los aspectos fundamentales que hemos visto, aparte del comportamiento de los bancos, es que el incremento de la compra de bonos en Estados Unidos podría ser un problema para las futuras emisiones, porque si las emisiones se realizan en base 100 con un cupón concreto, aunque ahora mismo los bonos estén cotizando por encima de $130.000, supone todavía un coste de oportunidad menor porque la menor duración, dado que son bonos que ya están emitidos en periodos anteriores y por lo tanto la duración, que es un aspecto de riesgo en cuanto a los bonos de renta fija, es más asequible comprar los bonos en el mercado secundario que en las futuras emisiones con una duración completa de 10 años. Y esto podría ser un problema para el gobierno de Estados Unidos y para sus futuras financiaciones. Nos quedamos con ese análisis. Muchísimas gracias, Darío García, analista de XTB. Un fuerte abrazo. Igualmente, buenas tardes.